Ok, pues si creyeron que se habían salvado, pues no se han salvado, puesto que ahí les va. Pónganse en cuatro y sin cremita la hora completita de la filosofía. Ahí se las dejo, cabrones, y después nos vamos con el tema principal del podcast de Logan, número 98. ¿Georgias o de la retórica? Dícese comúnmente, Sócrates, que a la guerra y al combate es donde es preciso llegar así, tarde. Es que, como suele decirse, hemos llegado después de la fiesta y por tanto demasiado tarde. Sí, y después de una magnífica fiesta, porque Georgias hace apenas un momento estaba diciéndonos muchas y muy bellas cosas. Crefón ha sido la causa de nuestro retraso, Callicles, obligándonos a detener en la plaza. No hay nada perdido, Sócrates, porque en todo caso yo lo remediaré. Georgias es mi amigo y si quiere repetir ahora mismo lo que ya ha dicho, y si lo prefieres quedará aplazado para otra vez. ¿Pero qué, Crefón? ¿Desea Sócrates oír a Georgias? Precisamente hemos venido a eso, Callicles, dice Crefón, pero cuando quiera que querráis venir a mi casa en la que Georgias se hospeda, él os expondrá su doctrina. Gracias, Callicles, pero ¿Georgias estará de humor para conversar con nosotros? Querría saber de él cuál es la virtud del arte que profesa, lo que promete y lo que enseña. Por lo demás, podrá hacer, como dices, la exposición de su doctrina en otra ocasión. Nada más fácil que interrogarle a él mismo, Sócrates, porque precisamente es este uno de los puntos que acaba de tratar delante de nosotros. Decía hace poco a los que se hallaban presentes que podían preguntarle sobre la materia que quisieran, porque estaba dispuesto a satisfacerles sobre cualquier punto. Vaya, una cosa magnífica, Querefón, interrógale. ¿Qué le preguntaré? Lo que él es, dice Sócrates. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si su oficio consistiera en hacer zapatos, te respondería que es zapatero. ¿Comprendes mi pensamiento? Lo comprendo y voy a interrogarle. Dime, ¿es cierto, según dice Callicles, que estás dispuesto a responder cuantos cuestionamientos te propongan? Y dice Georgias, sí, Crefón, así lo manifesté hace un momento, y ahora añado que desde hace muchos años nadie me ha presentado cuestión alguna que fuese nueva para mí. En ese caso tendrás mucha facilidad en responder a todo, Georgias. No tienes más que hacer la prueba por ti mismo. O sea, pinche Georgias es chingón, ¿no? Ay, cabrón, por poco tiro el agua. Ok. Seguramente, pero si lo crees conveniente, Querefón, haz el ensayo en mí porque Georgias me parece que está fatigado, como que acaba de discurrir muchas cosas. ¿Pero qué, Polo, te lisonjeas de responder mejor que Georgias? ¿Qué importa con tal de que te responda bien? Nada importa. Responde pues ya si así lo quieres. Pues interroga. Es lo que voy a hacer. Si Georgias fuese hábil en el mismo arte que su hermano Heródico, ¿qué nombre le daríamos y con razón? El mismo que a Heródico, ¿no es así? Sin duda, tendríamos motivo para llamarle médico, sí. Y si fuese versado en el mismo arte que Aristofón, hijo de Aglaofón, o que su hermano, Polígnoto, pintor y estatuario, ¿con qué nombre debería llamársele? Con el nombre de pintor, evidentemente. Puesto que es hábil en un cierto arte, ¿qué nombre corresponde darle? Entre los hombres, Querefón, hay muchas artes cuyo descubrimiento se debe a la experiencia, porque la experiencia hace que nuestra vida marche según las reglas del arte y la inexperiencia que marche al azar. Los unos están versados en un arte y los otros en otro, cada cual a su manera. Las mejores artes son el patrimonio de los mejores artistas. Georgias es de este número y el arte que él posee es el más precioso de todos. Me parece, Georgias, que Polo está habituado a discurrir, pero no cumple la palabra que dio a Querefón. ¿Por qué, Sócrates? Porque no responde a mi parecer lo que se le pregunta. Si te parece mejor, Sócrates, pregúntale tú mismo. No, pero si quisiera responder, te preguntaría a ti con más gusto, tanto más cuanto de por lo que Polo acaba de decir, me parece evidente que se ha aplicado más de lo que se llama la retórica
que al arte de conversar. ¿Por qué razón dices eso, Sócrates? Por la razón, Polo, de que habiéndote preguntado Querefón en qué arte es hábil Gorgias, haces el elogio de su arte como si alguno lo despreciara, y no dices qué arte es. ¿No he respondido que era la más bella de todas las artes? Convengo en ello, pero nadie te interroga sobre la cualidad del arte de Gorgias, solo se te pregunta qué arte es y con qué nombre debe llamarse a Gorgias. Querefón te ha puesto en camino por medio de ejemplos y al principio respondiste bien y en pocas palabras. Dinos qué arte profesa Gorgias y qué nombre conviene darle, o más bien, Gorgias, dinos tú con qué nombre hemos de llamarte y qué arte profesas. La retórica, Sócrates, contesta Gorgias. Luego, ¿es preciso llamarte entonces retórico, Gorgias? Y buen retórico, Sócrates, si quieres llamarme lo que me glorío de ser, sirviéndome de la expresión de Homero. Ok, consiento en ello, dice Sócrates. Pues bien, identifícame de ese modo. ¿Diremos que eres capaz de enseñar este arte a los demás? Precisamente, Sócrates, esa es mi profesión, no solo aquí, sino en todas partes. ¿Preferirías, Gorgias, continuar ya interrogando, ya respondiendo como estamos haciendo ahora, y dejar para otra ocasión los discursos largos tales como el que Polo había ya comenzado? Por favor, mantente en tu promesa y limítete a responder brevemente. O sea, no me chorees, cabrón. Sócrates, hay respuestas que exigen precisamente alguna extensión. Procuraré, sin embargo, que sean lo más lacónicas que sean posibles, porque una de las cosas de que yo me jacto es de que no hay nadie que me gane a decir las cosas en menos palabras. Eso es lo que aquí conviene, Gorgias. Muestra hoy tu precisión y otro día nos darás prueba de tu afluencia. Te daré gusto y convendrás en que nunca has oído a ninguno que se explique con más laconismo que yo. Pues que te alabas de ser hábil en la retórica, Gorgias, y que te consideras capaz de enseñar este arte a otro, dime, ¿cuál es tu objeto? Que lo tendrá a manera que el arte del tejedor tiene por objeto las telas, ¿no es así? Sí. ¿Y la música, la composición de los cantos, no es así? Sí. Por era, me admiran tus respuestas, no es posible darlas más lacónicas. Me creo, Sócrates, hábil en este género. Con razón lo dices. Respóndeme, te lo suplico, del mismo modo respecto de la retórica y dime cuál es su objeto. Los discursos. ¿Qué discursos, Gorgias? ¿Los que tienen por oficio explicar a los enfermos el régimen que deben observar para restablecerse? ¿No? ¿La retórica no tiene por objeto toda especie de discursos? No, sin duda, Sócrates. Sin embargo, ella enseña a hablar. Sí, pero la retórica no enseña igualmente a pensar sobre los mismos objetos sobre que enseña a hablar. Sí, en efecto, Sócrates. Pero la medicina que acabamos de poner, por ejemplo, ¿no nos pone en estado de pensar y hablar acerca de los enfermos? Necesariamente, Sócrates. Según eso, la medicina, al parecer, tiene también por objeto los discursos, los que conciernen a las enfermedades. Seguramente, Sócrates. ¿La gimnasia no tiene igualmente por objeto los discursos relativos a la buena o mala disposición del cuerpo? Es cierto. Y lo mismo sucede, Gorgias, con los demás artes. Cada una de ellas tiene por objeto los discursos relativos al objeto sobre que versan. Parece que sí. ¿Por qué no llamas retórica a las demás artes, que tienen también por objeto los discursos, puesto que das este nombre a un arte cuyo asunto son los discursos? Porque todas las demás artes, Sócrates, solo se ocupan de obras mecánicas, obras de mano y otras producciones semejantes, mientras que la retórica no produce ninguna obra manual, sino que todo su efecto, toda su virtud está en los discursos. He aquí por qué digo que el objeto de la retórica son los discursos, y sostengo que, al decir esto, digo verdad. Creo comprenderte, Gorgias, lo que quieres designar por este arte, pero lo veré más claro luego. Respóndeme, ¿hay artes, no es así? Sí, Sócrates. Entre las artes hay unas que consisten, a mi parecer, principalmente en la acción y necesitan pocos discursos, algunos ningún discurso,
como que pueden ejercerse en el silencio, como la pintura y la escultura y otras muchas. Tales son, a mi parecer, las artes que, según dices, no tienen ninguna relación con la retórica. Adivinas perfecto mi pensamiento, Sócrates. Hay, por el contrario, otras artes que ejecutan todo lo que es de su competencia por medio del discurso, y no tienen, por otra parte, ninguna o casi ninguna necesidad de la acción. Tales son la aritmética, el arte de calcular, la geometría, el juego de dados, y otras muchas, algunas de las cuales requieren tanto, y la mayor parte más, la palabra que la acción, como que toda su fuerza y el efecto que causa descansa en los discursos. Me parece que, según tú, entre estas se encuentra la retórica. Es la verdad, Sócrates. Creo, sin embargo, Gorgias, que no es tu intención dar el nombre de retórica a ninguna de estas artes, a no ser que, como dijiste antes en palabras terminantes, que la retórica es un arte cuya virtud descansa por entero en el discurso, alguno quiera, jugando con las palabras, sacar esta conclusión. Gorgias, das el nombre de retórica a la aritmética, pero no creo que des este nombre ni a la aritmética ni a la geometría. No te engañes, Sócrates, e interpretes mi pensamiento como debe hacerse. Adelante, pues, Gorgias, termina tu respuesta a mi pregunta, puesto que la retórica es una de las artes que se sirven mucho del discurso y que otras muchas están en el mismo caso. Trata de decirme desde qué punto de vista consiste todo el valor de la retórica en el discurso. Si alguno me preguntase con respecto a una de las artes que acabo de nombrar, Sócrates, ¿qué es la numeración? Yo le respondería, como tú hiciste hace poco, que es una de las artes cuyo valor todo consiste en el discurso. Si me preguntas de nuevo, ¿con relación a qué? Yo le diría que es con relación al conocimiento del par y el impar, para saber cuántas unidades hay en el uno y en el otro. En igual forma, si me preguntases ¿qué entiendes por el arte de calcular?, le diría que es igualmente una de las artes cuya fuerza consiste por entero en el discurso. Y si continuase preguntando con relación a qué, yo le respondería como hacen los que recogen los votos y en las asambleas del pueblo, que el arte de calcular es común en todos los demás con la numeración, puesto que tiene el mismo objeto, a saber, el par y el impar, pero con la diferencia de que el arte de calcular considera la relación que tiene el par y el impar entre sí respecto de la cantidad. Si se me interrogase también sobre la astronomía, y después de haber respondido igualmente que es un arte que se lleva a cabo mediante el discurso, todo lo que es de su competencia, se preguntase Sócrates, ¿a qué se refieren los discursos de la astronomía? Diría que se refieren al movimiento de los astros, del sol y de la luna, y que explican en qué proporción están la velocidad de sus respectivos movimientos. Responderías muy bien, Sócrates. Respóndeme tú mismo entonces, Gorgias. La retórica es una de estas artes que llevan a cabo todo su cometido mediante el discurso, ¿no es así? ¿Es cierto, Sócrates? Dime, pues, cuál es el objeto a que se refieren estos discursos de que hace uso la retórica. No mames, pinche pauneadota. Tiene por asunto los más grandes de todos los negocios humanos, Sócrates, y los más importantes. Lo que dices, Gorgias, es una cosa controvertida y sobre la que no hay aún nada decidido, porque yo creo que habrás oído en los banquetes la canción en la que, haciendo los convidados una enumeración de los bienes de la vida, dicen que el primer bien es la salud, el segundo la belleza y el tercero la riqueza adquirida sin injusticia, como dice el autor de la canción. Lo he oído, pero ¿a qué fin dices esto, Sócrates? Lo digo porque los productores de estos bienes cantados por el poeta, a saber, el médico, el maestro de gimnasia, el propietario, se pondrán en el momento a hacer lo que tú. Y el médico será el primero que me dirá, Sócrates, Gorgias te engaña, su arte no tiene por objeto el mayor de los bienes del hombre, eso toca al mío. Si yo repusiese, ¿tú que hablas de esa manera quién eres? Soy médico, me respondería. ¿Y qué pretendes que sea el mayor de los bienes el que produce tu arte? ¿Puede negarse eso, Sócrates? Me dirá quizá, puesto que produce la salud. ¿Y hay para los hombres un bien preferible que la salud? Después de esto saldría el maestro de gimnasia y me diría, Sócrates, me sorprendería mucho que Gorgias fuese capaz de presentarte algún bien producto de su arte
que fuese mayor y más importante que el que resulta del mío. Y tú, amigo mío, le replicaría yo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu profesión? Soy maestro de gimnasia, respondería, y mi profesión consiste en hacer el cuerpo humano bello y robusto. El propietario vendría después del maestro de gimnasia y, despreciando todas las otras profesiones, me figuro que me diría: juzga tú mismo, Sócrates, y Gorgias ni otro alguno puede producir un bien más grande que la riqueza. Pero ¿qué le diríamos? ¿Eres tú productor de la riqueza? Sin duda, respondería él. ¿Quién eres? Soy propietario. ¿Y qué le diríamos? ¿Es que miras la riqueza como el más grande de todos los bienes? Seguramente, diría él. Sin embargo, replicaría yo, Gorgias está aquí presente y pretende que su arte produce un bien mucho más grande que el tuyo. Es claro que al oír esto preguntaría, ¿cuál es ese bien más grande? Ah, pues que Gorgias les explique. Imagínate, Gorgias, que esta misma pregunta te hacen ellos y te hago yo. Dime en qué consiste lo que consideras tú como el más grande bien para el hombre y que te jactas de poder producir. Y dice Gorgias, es en efecto el más grande de todos los bienes, porque es al que deben los hombres su libertad y al que se debe en el estado social la autoridad que se ejerce sobre los demás ciudadanos. A ver, cabrón, pero repito, ¿cuál es ese bien, cabrón? Es, en mi opinión, el de poder persuadir mediante sus discursos a los jueces en los tribunales, a los senadores en el Senado y al pueblo en las asambleas, en una palabra, convencer a todos los que componen cualquier clase de reunión política. Ahora, un talento de esta especie pondrá a tus plantas al médico y al maestro de gimnasia, y se verá que el propietario se ha enriquecido no debiéndolo así, sino a un tercero, a ti que posees el arte de hablar y ganar voluntades de la multitud. Así vemos un chingo que hablamos y unos salen en Televisa, otros salen en TV Azteca, otros salen en un podcast apestoso como este, otros salen en una estación de radio donde un cabrón se la pasa convocando a un pinche efecto de sonido. Y la mayoría, su principal objetivo es el arte de hablar y ganar las voluntades de la gente. Yo soy muy pendejo y la neta que eso yo no lo percibo, porque asumo que la mayoría de las personas que me escuchan porque tienen el control de esa voluntad, y que cualquier pendejada que yo les diga, cualquier situación que yo les diga, siempre será cuestionada, y nunca dirán, es de que dijo Logan. En fin, Gorgias, me parece que me has demostrado, en cuanto es posible, lo que tú crees que es la retórica, y si he comprendido bien, dices que es la obrera de la persuasión, que tal es el objeto de todas sus operaciones, y en suma, que esta es su aspiración. ¿Podrás probarme que el poder de la retórica se extiende a más que crear esa persuasión en el ánimo de los escuchas? De ninguna manera, Sócrates, y a mi parecer la has definido bien, porque a eso verdaderamente se reduce. Escúchame, Gorgias, si hay alguno que al conversar con otro desee vivamente comprender bien aquello de que se habla, vive seguro de que yo me precio de ser uno de ellos, y creo que lo mismo te sucederá a ti. ¿A qué viene eso, Sócrates? A lo siguiente. Debes saber que no concibo en manera alguna de qué naturaleza es la persuasión que atribuyes a la retórica, ni relativamente a qué tiene lugar esta persuasión. No es porque no sospeche a lo que requieres referirte, pero no por eso dejaré de preguntarte. No porque yo ya sepa la respuesta, quiere decir que no te voy a preguntar, cabrón. ¿Cuál es la persuasión que crea la retórica y sobre qué? Si yo te interrogo en lugar de comunicarte mis conjeturas, no es por ti, sino a causa de nuestra conversación y para que marche de manera que conozcamos con claridad el asunto de que estamos tratando. Mira ahora si tengo motivos fundados para interrogarte. Si te preguntase a qué clase de pintores pertenece Zeuxis y me respondieses que pinta animales, ¿no tendría razón para preguntarte qué animales pinta y sobre qué los pinta? Sin duda, Sócrates.
y esto porque hay otros pintores que pintan también animales. Mientras que si Zeuxis fuese el único que los pintara, entonces hubieras respondido bien. Con relación a la retórica, dime, Gorgias, ¿te parece que solo ella persuade y que no hay otras artes que hacen lo mismo? He aquí lo que yo pienso: cualquiera que enseña, sea lo que sea, persuade o no, persuade en aquello mismo que enseña. Persuade sin duda, Sócrates. Recordando las mismas artes de que hemos hecho mención, la aritmética y el aritmético, ¿no nos enseñan lo relativo a los números? Al mismo tiempo nos persuaden. La aritmética, por lo tanto, produce igualmente la persuasión. Así parece, Sócrates. Si se nos preguntase qué persuasión y sobre qué, diríamos la que enseña la cantidad del número, ya sea par, ya sea impar, aplicando la misma respuesta a las otras artes de que hablamos, nos será fácil demostrar que producen la persuasión y también marcar su especie y su objeto. ¿No es así, Gorgias? Pues sí. Luego, la retórica no es el único arte cuyo objeto es la persuasión. Dices la verdad, Sócrates. Por consiguiente, puesto que no es la única que produce la persuasión y que otras artes hacen lo mismo, estamos en nuestro derecho al preguntar, como hacíamos respecto del pintor, ¿qué persuasión es el objeto del arte de la república, de la retórica, perdón, y a qué se refiere esta persuasión? ¿No te parece que esta pregunta aún no la contestas, cabrón? Responde, pues. ¿Qué piensas, pinche Gorgias? Dijiste que eras chingón. Verga. Hablo, Sócrates, de la persuasión que se procura en los tribunales y las demás asambleas públicas, como dije antes, y que versa sobre las cosas justas e injustas. Sospechaba que, en efecto, tenías en cuenta esta persuasión y estos objetos, Gorgias, pero no he querido decir nada para que no pueda sorprenderte. Si en el curso de la discusión yo te interrogo acerca de cosas que parecen evidentes, no es por ti, ya lo he dicho, por lo que obro de esta manera, sino a causa de la discusión, para que marche como es debido, ya a fin de que no traigamos el hábito de prevenir y adivinar por meras conjeturas nuestros recíprocos pensamientos, y así acaba como gustes tu razonamiento, según los principios que tú mismo hayas sentado. Nada, Sócrates, a mi parecer más sensato que tal conducta. Ok, Gorgias, vamos adelante y examinemos lo siguiente. ¿Admites lo que se llama saber? Sí. ¿Y lo que se llama creer? A huevo que lo admito. ¿Te parece que saber y creer, la ciencia y la creencia son una misma cosa o dos cosas diferentes? A ver, cabrones. Saber o creer. De repente tenemos la muletilla de, pues es de que yo creo que así es. Pues es de que creo que sí. Pues es de que se me hizo fácil. Ok, ¿te parece que saber y creer, la ciencia y la creencia son una misma cosa o dos cosas diferentes? Pienso, Sócrates, que son dos cosas diferentes. Piensas bien y de ello te daré una prueba. Si te dijese, Gorgias, hay una creencia falsa y una creencia verdadera, sin dudar convendrías en ello, ¿sí? Pero también hay una ciencia falsa y una ciencia verdadera. No ciertamente, Sócrates. Luego, es evidente que saber y creer no son la misma cosa. Es cierto. Sin embargo, los que saben están persuadidos lo mismo que los que creen. No mames, cabrón. Sin embargo, los que saben están persuadidos lo mismo que los que creen. Puta verga. Sin embargo, los que saben están persuadidos lo mismo que los que creen. Yo puedo creer algo que es verdad, que nadie me dijo, pero yo creo y al final resulta cierto, ¿sí? Cuando yo lo sé, no lo sé la mayoría de las veces porque yo lo haya investigado, sino porque alguien me persuadió de ello. ¿Quieres, por consiguiente, que admitamos dos clases de persuasión? Una la que produce la creencia sin la ciencia y otra la que produce la ciencia. Sí, sin duda, Sócrates. Y de estas dos persuasiones, ¿cuál es la que la retórica produce en los tribunales y en las demás asambleas a propósito de lo justo y de lo injusto?
aquella de la que nace la creencia sin la ciencia o la que engendra la ciencia. Es evidente, Sócrates, que es aquella que nace de la creencia. La retórica, al parecer, es la autora de la persuasión que hace creer y no de la que hace saber respecto de lo justo y de lo injusto. No mames. ¿Cuál es la persuasión a la que tú estás suscrito, cabrón? ¿La que te hace creer o la que te hace saber? Con respecto de lo justo y de lo injusto. Por consiguiente, el orador no se propone instruir a los tribunales y a las demás asambleas acerca de lo justo y de lo injusto, sino únicamente atraerlos a la creencia, bien que tampoco podría en tan poco tiempo instruir a tantas personas a la vez y sobre objetos de tanta gravedad. No, sin duda. Sentado esto, veamos, te lo suplico, lo que debemos pensar de la retórica. Yo no puedo aún formar una idea cabal de lo que acabas de decir. Cuando un pueblo se reúne para elegir médicos, constructores de buques o cualquier otra especie de operarios, no es cierto que el orador en este caso ningún consejo tiene que dar, puesto que evidentemente en todas estas lecciones hay que acudir a los más hábiles, ni cuando se trata de la construcción de muros, de puertos o de arsenales, porque se consultará a los arquitectos, ni cuando se delibere sobre la elección de un general, sobre el orden en que deberá irse al encuentro con el enemigo, o los puntos de que deberán apoderarse, porque en todos estos casos serán los militares los que darán su dictamen, y no serán los oradores los consultados. ¿Qué piensas de esto, Gorgias? Puesto que tú te llamas orador y capaz de formar otros oradores, a ninguno mejor que a ti podemos dirigirnos para conocer a fondo de tu arte. Piensa además que yo trabajo aquí por tus intereses. Quizá entre los presentes hay algunos que desean ser tus discípulos, como lo sé de muchos que tienen este deseo y que no se atreven a interrogarte. Está por consiguiente persuadido de que cuando yo interrogo es como si ellos mismos te preguntasen: Gorgias, ¿qué nos sucedería si tomáramos tus lecciones? ¿Sobre qué asunto nos pondríamos en estado de dar consejo a nuestros ciudadanos? ¿Será sólo sobre lo justo y lo injusto o también sobre los objetos de que Sócrates acaba de hablarnos? Procura responderles, Gorgias. Cabrón. Voy en efecto, Sócrates, a intentar desenvolver por entero toda la virtud de la retórica, ya que tú me has puesto en camino. Sabes sin duda que los arsenales de los atenienses, lo mismo que sus murallas y sus puertos, han sido construidos siguiendo en parte los consejos de Temístocles, en parte los de Pericles y no los de operarios. Sé, Gorgias, que así se dice de Temístocles. Respecto a Pericles, yo mismo le he escuchado cuando aconsejó a los atenienses levantar las murallas que separan a Atenas del Pireo. Ya ves, Sócrates, que cuando se trata de tomar una resolución sobre las cosas que antes decías, los consejeros son los oradores y su dictamen es el que triunfa. Pues eso es precisamente lo que me sorprende, Gorgias, y lo que me motiva en mi terquedad a preguntarte sobre la virtud de la retórica. Me parece que es maravillosamente grande, y si se le examina bajo este punto de vista. Y no lo sabes todo, porque si lo supieras, Sócrates, verías que la retórica abraza, por decirlo así, la virtud de todas las demás artes. Voy a darte una prueba patente de ello. He entrado muchas veces con mi hermano y otros médicos en casa de los enfermos, que no querían tomar una bebida o sufrir alguna operación dolorosa mediante la aplicación del fuego o del hierro, y al paso que el médico no podía convencerle entraba yo, y sin otro auxilio que la retórica lo conseguía. A esto añade que si un orador y un médico se presentan en una ciudad y se trata de disputar a viva voz delante del pueblo reunido o de cualquier otra asamblea sobre la preferencia entre el orador y el médico, nadie se fijará en el médico, y el hombre que tiene el talento de la palabra merecerá la preferencia, si es que aspira a ella. En igual forma, en competencia con otro hombre de cualquier otra profesión, el orador alcanzará la preferencia, porque no hay materia sobre la que no hable en presencia de la multitud de una manera más persuasiva que cualquier otro artista.
sea el que sea. Por consiguiente, la virtud de la retórica es tal y tan grande como acabo de decir. Sin embargo, es preciso, Sócrates, usar de retórica del mismo modo que de las demás profesiones, puesto que, no porque uno haya aprendido la esgrima, el pugilato, la pelea con armas verdaderas, de manera que puedan vencer igualmente a los amigos que a los enemigos, se ha de servir de estos medios contra todo el mundo, y menos golpear, ni herir, ni dar muerte a sus amigos, pero tampoco porque uno, después de haber frecuentado los gimnasios, adquiriendo robustez y haciéndose buen luchador, haya maltratado a su padre y a su madre o a alguno de sus parientes o amigos. ¿Puede esto dar motivo para aborrecer y arrojar de las ciudades a los maestros de gimnasia y de esgrima? Si éstos han enseñado a sus discípulos tales ejercicios, ha sido sólo para que hicieran buen uso de ellos contra los enemigos y contra los hombres malos, para la defensa y no para el ataque. Y si estos discípulos, por el contrario, abusan de su fuerza y de su maña contra la intención de sus maestros, no se interfiere de esto que los maestros sean malos, ni que lo sea el arte que profesan, ni que recaiga sobre ellos la falta, puesto que debe pesar por completo los que han abusado. El mismo juicio debe formarse de la retórica. El orador se halla en verdad dispuesto a hablar contra todos y sobre todos, de manera que ninguno está en mejor posición para persuadir en un instante a la multitud sobre el objeto que quiera, pero no es una razón para que usurpe su reputación a los médicos ni a los demás profesores, por más que esté en posición de poderlo hacer. Por el contrario, debe usar la retórica como se usa de las demás profesiones, según las reglas de la justicia, y si algún instruido en el arte oratorio abusa de esta facultad y de este arte para cometer una acción injusta, no creo que por esto haya derecho para aborrecer y desterrar de las ciudades al maestro de quien recibió las lecciones, porque no puso en sus manos este arte sino para servirse de él en la defensa de causas justas y no para hacer un uso enteramente opuesto. Por consiguiente, ese discípulo que abusa así del arte es a quien la equidad dicta que se le aborrezca, que se le arroje de la ciudad, que se le haga morir, y no al maestro. Pienso, Gorgias, que tú has asistido como yo a muchas disputas y que has observado una cosa, y es que cualquiera que sea la materia de la conversación, encuentran gran dificultad en fijar unos y otros sus ideas y en terminarlas, consiguiendo instruirse o haber instruido a los demás. Pero cuando se suscita entre ellos alguna controversia, y el uno pretende que su adversario habla con poca exactitud y claridad, se incomodan y se imaginan que se les contradice por pura frivolidad, que se disputa por solo disputar y no con intención de aclarar el punto que se discute. Algunos concluyen por lanzar las más groseras injurias y se separan después de haber dicho y oído los denuestos más odiosos, hasta el punto de que los que los oyen se arrepienten de haber presenciado semejantes altercados. ¿Con qué objeto digo yo esto? Es porque me parece que tú no eres en este momento consecuente, ni hablas teniendo en cuenta lo que dijiste antes tocando a la retórica. Así te repito, temo que vayas a pensar que no es mi intención aclarar el punto que se discute, sino disputar contra ti. Por lo tanto, si tienes mis condiciones de carácter, te interrogaré con gusto; si no, no continuaré. Pero ¿cuál es mi carácter? Soy de aquellos que gustan que se les refute cuando no dicen la verdad, que gustan también en refutar a los demás cuando los demás se separan de la verdad, y que tiene por consiguiente igual complacencia en verse refutados que en refutar. Esto es algo que muchos tenemos que aspirar. Yo soy un aprendiz de esto, ¿sí? Y cualquier persona que me la pueda hacer de pedo por alguna pendejada que yo diga, dígalo, chinga. Porque de esa manera aprendemos todos. Y de esa manera se genera el debate, y de esa manera se genera el buen pedo, y de esa manera siempre solo sin perder el pinche objetivo que es conocer, cabrón, aprender, y después de eso, con lo aprendido, compartirlo y al final ser buen pedo, cabrón. Tengo en efecto por un bien mucho mayor el ser refutado, porque verdaderamente es más ventajoso verse uno mismo libre del mayor de los males que librar a otro de él, porque no conozco en el hombre un mal mayor que el de tener ideas falsas, porque no conozco en el hombre un mal mayor
que el de tener ideas falsas. No mames, cabrón. Si dices que estás dispuesto con las formas, que yo lo estoy, continuaremos la conversación, pero si crees que debe quedar en este estado, consiento en ello y lo pondremos a término. Me jacto, Sócrates, de ser de aquellos cuyo retrato acabas de hacer. Sin embargo, es preciso no perder de vista a los que nos escuchan. Mucho antes que tú vinieras les había explicado yo muchas cosas, y si volvemos a tomar el hilo de la conversación, quizá nos lleve muy lejos, y así conviene pensar en los que están presentes para no retener a alguno que tenga otros negocios que hacer. Ya oís, Gorgias y Sócrates, las demostraciones que hacen los que están presentes para indicar que su deseo es oírles si continúan hablando. En cuanto a mí, no permitan los dioses que tengan negocios tan importantes y exigentes que me obliguen a abandonar una discusión tan interesante y tan bien dirigida por ir a evacuar a algún negocio de imprescindible necesidad. Por todos los dioses, Querefón, tienes razón. He asistido a muchas discusiones, pero ninguna me ha causado tanto placer como esta. Os agradecería, pues, de veras que continuases la polémica todo el día. Si Gorgias consiente en ello, no encontrarán en mí ningún obstáculo, dice Sócrates. Sería ya vergonzoso para mí, Sócrates, no prestarme a lo mismo, sobre todo después que he empeñado mi palabra de responder a cuanto se me pregunte. Toma pues el hilo de la conversación si tanto te place, y propone lo que creas conveniente. Escucha, Gorgias, lo que me llama la atención en tu discurso. Quizás has dicho la verdad y yo te habré comprendido mal. Dices que te consideras capaz de instruir y formar un hombre en el arte oratorio, si toma tus lecciones. Así es, Sócrates. Es decir, a lo que me parece que le harás capaz de hablar sobre cualquier negocio de una manera plausible delante de la multitud, no para enseñarla, sino para persuadirla. Justamente. Como consecuencia has añadido que, tocante a la salud del cuerpo, se creerá al orador más que al médico. Lo he dicho, es cierto, con tal que se trate de la multitud. Por la multitud entiendes sin duda los ignorantes, porque no parece que el orador tendrá ventaja sobre el médico delante de personas instruidas. Dices verdad, Sócrates. No mames, cabrón. Luego, si el orador es más a propósito para persuadir que el médico, ¿no es más a propósito para persuadir que el que sabe? Sin duda, Sócrates, aunque él mismo no sea médico, ¿no es así? Sí. Pero el que no es médico no es ignorante en las cosas respecto de las que el médico es sabio. Es evidente. Por consiguiente, el ignorante será más propio para persuadir que el sabio. Tratándose de ignorantes, si es cierto que el orador es más propio para persuadir que el médico, ¿no es esto lo que se deduce o resulta otra cosa? El ignorante es más propio para persuadir que el sabio. El ignorante que me escucha es más fácil para persuadir, es más fácil para hacerles votar por el PRI, es más fácil para hacerles ponerse la verde o hoy la playera negra de la selección. El ignorante es mucho más fácil para persuadir, y aunque muchos de ustedes digan, me gusta el fútbol, pero no estoy comprando nada. Claro que sí, cabrón, estás invirtiendo tu tiempo en que otros cabrones ganen un chingo de dinero. Le estás apostando tu esperanza a algo que tú no tienes el control. Mejor apuéstale tu esperanza a cosas que tú mismo hagas. Y bueno, esta ventaja del orador y de la república no es la misma con relación a las demás artes. Quiero decir que no es necesario que la retórica instruya sobre la naturaleza de las cosas, y que basta que invente cualquier medio de persuasión, de manera que parezca a los ojos de los ignorantes más sabia que los que poseen estas artes. ¿No es una cosa muy cómoda, Sócrates, no tener necesidad de aprender otro arte que éste, para no ceder en nada a los demás profesores? Si cede o no cede en su cualidad de orador a los demás profesores, lo examinaremos luego, en caso que así lo exija el curso de la discusión, pero antes veamos si con relación a lo justo y lo injusto, a lo honesto y a lo inhonesto, a lo bueno y a lo malo, el orador se encuentra en el mismo caso que con relación a lo que es saludable al cuerpo y a los objetos de las otras artes.
de manera que ignore lo que es bueno o malo, honesto o inhonesto, justo o injusto, y que sobre estos objetos sólo haya imaginado algún expediente para persuadir y aparecer ante los ignorantes mejor instruido en esta materia que los sabios, aunque él mismo sea un ignorante. Veamos si es necesario que el que quiera aprender la retórica sepa todo esto y se haga en ello hábil antes de tomar tus lecciones, o si acaso de que no tenga ningún conocimiento de ello, tú, que eres maestro de retórica, no se lo enseñarás porque no es de tu competencia, pero harás de manera que, no sabiéndolo tú, parezca que tu discípulo lo sabe, y pase por hombre de bien sin serlo, o si no podrás absolutamente enseñarle la retórica, a menos que no haya aprendido con anterioridad esas materias. ¿Qué piensas de esto, Gorgias? En nombre de Zeus, desenvuélvenos como has prometido hace un momento todo el valor de la retórica. Pienso, Sócrates, que aun cuando tal discípulo no sepa nada de eso, lo aprendería al lado mío. Alto, te lo suplico, Gorgias. Tú respondes muy bien, mas para que puedas convertir a alguno en orador, es de toda necesidad que conozca lo que es justo o injusto. Ya lo haya aprendido antes de ir a tu escuela, ya lo aprenda de ti, sin duda. Pero el que ha aprendido el oficio de carpintero, ¿es o no carpintero? Lo es. Cuando se ha aprendido la música, ¿no es un músico? Y cuando se ha aprendido la medicina, ¿no es uno médico? En una palabra, con relación a todas las demás artes, cuando se ha aprendido lo que a cada una corresponde, ¿no es uno tal como debe ser el discípulo en cada una de ellas? Convengo en ello. Por la misma razón, el que ha aprendido lo que pertenece a la justicia es justo, sin duda, pero el hombre justo hace acciones justas. Por lo tanto, es necesario que el orador sea justo y que el hombre justo quiera hacer acciones justas. El hombre justo no querrá nunca cometer una injusticia. ¿No se sigue necesariamente de lo dicho que el orador es justo? Por consiguiente, jamás querrá el orador cometer una injusticia. ¿Recuerdas, Gorgias, haber dicho antes que no debía tropezarse con los maestros de gimnasia ni arrojarlos de las ciudades porque un atleta haya abusado del pugilato y cometido alguna acción injusta? Y que en igual forma, si algún orador hace un uso indebido de la retórica, no debe hacerse recaer la falta sobre su maestro, ni desterrarle del estado, sino sobre el autor mismo de la injusticia que no ha usado la retórica como debía. ¿Has dicho esto o no? Lo he dicho, Sócrates. ¿No acabamos de ver que este mismo orador es incapaz de cometer una injusticia? ¿Y no decías, Gorgias, desde el principio que la retórica tiene por objeto los discursos que tratan no de lo par y de lo impar, sino de lo justo y de lo injusto? Así es, Sócrates. Cuando hablabas de esta manera suponías que la retórica no podía ser nunca una cosa injusta, puesto que sus discursos versan siempre sobre la justicia, pero cuando te he oído decir un poco después que el orador no podía hacer un uso injusto de la retórica, me sorprendí y creí que no había conformidad entre los dos razonamientos, y esto es lo que me ha obligado a decir que si considerabas provechoso el verte refutado, podríamos continuar la controversia, pero que si no, era preciso dejarla en tal estado. Habiéndonos puesto enseguida a examinar la cuestión, tú mismo ves que hemos dejado sentado que el orador no puede ser injustamente de la retórica, ni querer cometer una injusticia, y por el cielo, ¿no es esta materia, Gorgias, propia de una conversación ligera, y sí asunto que debe examinarse a fondo para saber lo que debe pensar sobre ella? Pero, Sócrates, ¿tienes realmente acerca de la retórica la opinión que acabas de manifestar? ¿O crees más bien que Gorgias ha tenido empacho en confesar que el orador no conoce ni lo justo, ni lo honesto, ni lo bueno, y que si uno fuese a su casa sin saber estas cosas, él de ninguna manera se las enseñaría? Esta confesión es probablemente la causa de la contradicción en que ha incurrido y de que tú lo celebres después de haberle envuelto en esta clase de cuestiones, pero ¿piensas que haya alguien en el mundo que confiese que no tiene ningún conocimiento de la justicia y que no se halla en estado de enseñarla a los demás? En verdad, causa gran extrañeza que se produzcan razonamientos sobre semejantes vaciedades. Encantador, nosotros procuramos
de intento atraernos amigos y jóvenes, a fin de que si ya viejos damos algún paso en falso, podáis vosotros que sois jóvenes rectificar nuestras acciones y nuestros discursos. Así pues, si Gorgias y yo nos hemos engañado en lo que hemos dicho, tú que lo has escuchado todo, vuélvenos al camino. Estás en el deber de hacerlo. Si entre las cosas que hemos concedido hay alguna que no deba admitirse, te autorizo para que vuelvas a ella y para que la reformes a tu manera, siempre que procures una cosa. ¿Qué cosa? Reprimir ese afán de hacer largos discursos como estuviste a punto de hacer al principio de esta conversación. Pero, ¿es cosa que no podría hablar todo el tiempo que quería? Sócrates dice: sería portarse muy mal contigo, querido amigo, si habiendo venido a Atenas, punto de la Helade donde hay más libertad de hablar, fueras tú el único a quien se le privase este derecho. Pero ponte en mi lugar. Si tú discurres anchamente y rehusas responder con precisión a lo que se te propone, ¿no tendré yo motivo a mi vez para quejarme si no me fuese permitido marcharme y dejar de escucharte? Por lo tanto, si te interesas en la disputa precedente y quieres en ella hacer rectificaciones, toca de nuevo, como te he dicho, el punto que te agrade, interrogando y respondiendo a tu vez, como hemos hecho Gorgias y yo, combatiéndote mis razones y permitiéndome combatir las tuyas. Sin duda tú te supones sabedor de las mismas cosas que Gorgias, ¿no es así? Por consiguiente te entregas a cualquiera que desea interrogarte sobre un objeto, sea el que sea, y estás dispuesto a satisfacerle. Seguramente, pues bien, escoge de las dos cosas lo que más te agrade, responder o preguntar. No interrumpas hablando a lo pendejo. No digas pinches comentarios, no hagas twitters pendejos sobre temas de los que no conoces, sumándote solo a la pinche manada de borregos que asume que algún tema de la agenda nacional te están persuadiendo para que pienses en eso. Pues bien, acepto la proposición. Respóndeme, Sócrates, puesto que Gorgias se muestra embarazado para explicar lo que es la retórica. Dinos lo que tú piensas de ella. ¿Me preguntas qué clase de arte es mi opinión? Sí. A decir verdad, yo no lo tengo por un arte. Entonces, ¿cómo la consideras? Como una cosa que tú mismo te jactas de haber reducido a arte en un escrito que hace poco he leído. ¿Pero qué cosa? Una especie de rutina. Luego, a tu juicio, la retórica es una rutina. Sí, a no ser que tú pienses de otro modo. ¿Y cuál es el objeto de esta rutina, Sócrates? Procurar el recreo y el placer. ¿No crees que la retórica es una cosa bella, puesto que te capacita para agradar a los hombres? Te he explicado lo que es la retórica, para que vengas después a preguntarme cómo lo haces, si la encuentro bella. ¿No te he oído decir que es una especie de rutina? Así es, cabrón. Puesto que tanto mérito tiene a tus ojos el causar placer, ¿querrías proporcionarme a mí uno, aunque sea pequeño? Con gusto. Pregúntame por un momento si considero la cocina como un arte. ¿Qué arte es la cocina? No es arte. Entonces, ¿qué es? Dilo, voy a decírtelo. Es una especie de rutina. ¿Y cuál es el objeto? El siguiente: procurar el bienestar y el placer. ¿La cocina y la retórica son la misma cosa? Nada de eso, pero ambos forman parte de la misma profesión. ¿De qué profesión, si tienes a bien decirlo, Sócrates? Temo que sea una grosería decir lo que es y no me atrevo a hacerlo por Gorgias, pues temo que se imagine que quiero poner en ridículo su profesión. Ignoro si la retórica que Gorgias profesa es la que yo imagino, tanto más cuanto que la precedente disputa no ha dejado ver claramente lo que piensa. En cuanto a lo que yo llamo retórica, es una parte de cierta cosa que no tiene nada de bella. ¿De qué cosa, Sócrates? Di y no temas que me ofenda. Me parece, Gorgias, que es cierta profesión en la que el arte no entra para nada, pero que supone en el alma tacto, audacia y grandes disposiciones naturales para conversar con los hombres. La llamo adulación al género en que ella está comprendida, género que me parece que está dividido en no sé cuántas partes, una de las cuales es la cocina. Créese comúnmente que es un arte, pero a mi parecer no lo es, solo es una costumbre,
una rutina. Cuento también entre las partes de la adulación a la retórica, así como el tocador y el arte del sofista. Atribuyo a estas 4 partes 4 objetos diferentes. Ahora sí, quieren interrogarme, háganlo, pues aún no les he explicado qué parte de la adulación es, en mi juicio, la retórica. No se hace cargo de que aún no he acabado de responder, y como si hubiera concluido me pregunta si no tengo por una cosa bella la retórica. Yo no le diré si la tengo por bella o por fea. Interi no le haya dicho lo que es, ni estaría en el orden otra cosa. Pregúntame, pues, si quieres saber qué parte de la adulación digo que es la retórica. Sea así, ¿qué parte de la adulación es la retórica? ¿Comprenderás mi respuesta? La retórica es, en mi opinión, el remedo de una parte de la política. Y bien repito, ¿es bella o es fea? Digo que es fea porque ya es preciso responderte como si comprendieses ya mi pensamiento. Te diré que llamo feo a todo lo que es malo. Por Zeus, Sócrates, yo mismo no concibo lo que quieres decir. No lo extraño, Gorgias, puesto que no he desenvuelto mi pensamiento, pero Polo es joven y ardiente. Déjale y explícame en qué sentido dices que la retórica es el remedo o imitación de una parte de la política. Voy a hacer una tentativa para explicarte sobre este punto mi pensamiento. Si no es como yo digo, Polo me refutará. ¿No hay una sustancia a que llamas cuerpo y otra a la que llamas alma? Sin duda. ¿No crees que hay una buena constitución así respecto de la una como de la otra sustancia? Así es, Sócrates. ¿No reconoces igualmente respecto de las mismas una constitución que parece buena y que no lo es? Me explicaré. Muchos al parecer tienen el cuerpo bien constituido y el que no sea ni médico ni maestro de gimnasia no nota fácilmente que está mal constituido. Tienes razón. Digo pues que hay en el cuerpo y en el alma un no sé qué que hace que uno juzgue que ambos están en buen estado, aunque realmente no lo estén. Es cierto. Veamos si puedo hacerte entender con mayor claridad lo que quiero decir. Digo que hay 2 artes que responden a estas 2 sustancias. El que corresponde al alma lo llamo política, y respecto al otro que mira al cuerpo no puedo designarle con un solo nombre, y aunque la cultura del cuerpo sea una, yo la divido en 2 partes, que son la gimnasia y la medicina, y dividiendo igualmente la política en 2, pongo la parte legislativa frente a frente de la gimnasia y la parte judicial frente a frente de la medicina, porque de un lado la gimnasia y la medicina, y de otro la parte legislativa y la judicial tienen mucho de relación entre sí, porque recaen y se ejercen sobre el mismo objeto, sin embargo difieren en algo la una de la otra. La adulación conoció que estas 4 artes son tales como he dicho, y que tienen siempre por objeto el mejor estado posible del cuerpo, las unas, y del alma las otras. Y lo conoció no mediante conocimiento, sino a manera de conjetura, y habiéndose dividido en 4, se ha insinuado que cada una de estas artes, pretendiendo ser el arte en cuyo seno se ha deslizado. La adulación se cuida muy poco del bien, mirando solo el placer. Envuelve en sus redes a los insensatos y los engaña, de suerte que la consideran como de gran valor. La cocina o arte culinario se ha deslizado a la sombra de la medicina, atribuyéndose el discernimiento de los alimentos más saludables al cuerpo, de manera que si el médico y el cocinero disputasen delante de niños y delante de hombres tan poco razonables como los niños, para saber quién de los 2, el cocinero o el médico, conoce mejor las cualidades buenas o malas de los alimentos, indudablemente el médico se moriría de hambre. He aquí a lo que yo llamo adulación, y lo que digo que es una cosa vergonzosa. Polo, a ti es a quien me dirijo, puesto que sólo se cuida de lo agradable, despreciando lo mejor. Añado que no es un arte, sino una rutina, tanto más como no tiene ningún principio cierto tocante a la naturaleza de las cosas que ella propone y que pueda servirla de guía, de suerte que no da razón de nada, y a lo que está desprovisto de razón yo no lo llamo arte. Si te atreves a negar esto, estoy dispuesto a responderte.
La adulación, en punto de alimento, se oculta bajo la medicina, como ya he dicho. A la sombra de la gimnasia se desliza igualmente el tocador, práctica falaz, engañosa, innoble y cobarde, que para seducir emplea las farsas, los colores, el refinamiento y los adornos, de manera que sustituye con el gusto de una belleza prestada al de la belleza natural que produce la gimnasia. Y para no extenderme más te diré como los geómetras, quizá me comprenderías así mejor, que lo que el tocador es a la gimnasia es la cocina a la medicina, o mejor, que lo que el tocador es a la gimnasia es la sofística o la parte legislativa, o lo que la cocina es a la medicina es la retórica, el arte judicial. La diferencia es que la naturaleza ha puesto entre estas cosas es tal como acabo de explicarla, pero a causa de su afinidad, los sofistas y los oradores se confunden con los legisladores y los jueces, y se consagran a los mismos objetos, de donde resulta que ni ellos mismos saben exactamente cuál es su profesión, ni los demás saben para qué son buenos tales hombres. Si el alma no mandase al cuerpo y el cuerpo se gobernase por sí mismo, y si el alma no examinase por sí propia, y no pudiese discernir la diferencia de la cocina y de la medicina, sino que el cuerpo fuese el juez único y los estimase por placer que le causaran, nada más natural ni más común que lo que dice Anaxágoras. Todas las cosas estarían confundidas y mezcladas, y no se podría distinguir ni los alimentos sanos de los nocivos, ni de los que prescribe el médico de los que prepara el cocinero. Ya sabes que el juicio que me merece la retórica es con relación al alma, ya lo que la cocina con relación al cuerpo. Quizá ha sido una inconsecuencia de mi parte el haber pronunciado discurso tan largo después de habértelos prohibido a ti, pero merezco alguna excusa, porque cuando antes me expliqué con pocas palabras, no me has comprendido, y no sabías qué partido tomar con mis respuestas. En una palabra, necesitabas que desenvolviera más mis ideas. Cuando respondas, si yo me encuentro en el mismo embarazo respecto a tus respuestas, te permitiré extenderte a tu vez, pero en tanto que pueda yo sacar partido de ellas, déjame obrar, porque nada es más justo. Y ahora, si esta respuesta te da alguna ventaja sobre mí, aprovéchala. ¿Qué dices? ¿La retórica es según tú lo mismo que la adulación? Solo he dicho que era una parte de ella. A tu edad eres corto de memoria. ¿Qué será cuando seas viejo? ¿Se te figura que en las ciudades se miran a los oradores de fama como hábiles aduladores? ¿Me haces una pregunta o apenas estás razonando? No mames, es una pregunta. Pues bien, me parece que ni aún se les mira. ¿Cómo? ¿No se les mira? ¿No son de todos los ciudadanos los que ejercen un poder más grande? No, si entiendes que el poder es un bien para el que lo tienen. Así lo entiendo, Sócrates. Entonces digo que los oradores son de todos los ciudadanos los que menos autoridad tienen. ¿Pues qué? ¿Semejantes a los tiranos? ¿No hacen morir al que quieren? ¿No lo despojan de sus bienes y no destierran de las ciudades a los que bien les parece? Por el cielo, dudo, Polo, a cada cosa que dices, y si hablas por tu cuenta, y si me expones tu manera de pensar, o si exiges que explique la mía. Exijo la tuya. En buena hora, mi querido amigo. ¿Por qué entonces me haces dos preguntas a la vez? ¿Cómo que dos preguntas? ¿No me decías antes que los oradores como los tiranos condenan a muerte a los que quieren, los despojan de sus bienes y les arrojan de las ciudades siempre que les place? Sí, pues bien te digo que son dos preguntas y voy a contestarte ambas. Sostengo, Polo, que a los oradores y los tiranos tienen muy poco poder en las ciudades, como dije antes, y que no hacen casi nada de lo que quieren, aunque hagan lo que les parece que es lo más ventajoso. ¿Y no es eso tener un gran poder, Sócrates? No, atendido a lo que pretendes. ¿Yo pretendo esto? Precisamente es todo lo contrario. Tú lo pretendes, te digo, ¿no has confesado que un gran poder es un bien para aquel que lo posee? Y lo sostengo. ¿Crees que sea un bien para nadie el hacer lo que estime más ventajoso cuando está privado de buen sentido? ¿Llamas a esto tener un gran poder? De ninguna manera. Pruébame entonces que los oradores tienen buen sentido y que la retórica es un arte y no una adulación. Y entonces me habrás refutado. Pero en tanto que no hagas esto, será siempre cierto que no es un bien para los oradores ni para los tiranos hacer en las ciudades lo que les agrade. El poder es a la verdad un bien como tú dices, pero estás conforme
en que hacer lo que juzgue oportuno cuando se está desprovisto de buen sentido es un mal. ¿No es cierto? ¿Cómo pues los oradores y los tiranos habrán de tener gran poder en las ciudades, a menos que Polo obligue a Sócrates a confesar que ellos hacen lo que quieren? Digo que no hacen lo que quieren. Refútame. ¿No acabas de conceder que hacen lo que creen más ventajoso para ellos? Lo concedo. Luego hacen lo que quieren, lo niego. ¿Qué? ¿Cuando hacen lo que juzgan oportuno no hacen lo que quieren? Sin duda que no. En verdad, Sócrates, sientas cosas insostenibles que excitan la compasión. No me condenes tan pronto para usar tu lenguaje, y si tienes alguna pregunta que hacerme, pruébame que me engaño, y si no, respóndeme. Esto tiene mucho que ver con el ejercicio que quiero que hagamos en el podcast 100. En el podcast 100, yo les estoy pidiendo un audio a todas aquellas personas que amablemente me escuchan. Y les estoy pidiendo un audio para que expliquen qué es lo que para sí mismos el podcast, pero no me digan que está padre, que les caigo bien, que les gusto, que la tengo grande, eso no me importa. Lo que me importa es el por qué piensan ustedes así. Si viene gente y se caga en el podcast, no se caguen a lo pendejo en el podcast. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien? ¿Quién dijo? ¿En qué momento lo pensaron? ¿Cómo lo razonaron? ¿Cuando me conocieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo les jodí el pinche tiempo? ¿Cómo se los dejé de joder? ¿Cómo hice que se lo jodieran ustedes mismos menos? Eso es lo que me interesa en el audio. En el audio no me interesa que me laman los huevos, ni que digan que el podcast es chingón. ¿Por qué, cabrón? O sea, si es chingón, está bien, güey. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Por qué te parece esto? ¿Con qué lo comparaste? ¿Qué? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que ocupamos para el podcast 100. Ese es el ejercicio. No quiero un ejercicio de un chingo de güeyes me mandan audios diciéndome que está padre, pero eso al final me limpio el culo con ello porque nunca me dicen por qué. ¿Sí? De repente va a haber paquitos que me mandan audios cagándose en el pinche podcast. Está bien, güey. ¿Por qué, güey? ¿Sí? ¿Sí me explico? El audio tiene que ser de esa estatura. Yo no sé si la estatura sea muy alta o muy baja, ¿sí? Pero así quiero el audio. Así lo necesitamos. Así porque finalmente el podcast 100 es un ciclo y volvemos a comenzar. Y con todo eso que ustedes me aporten, entonces seguramente la cosa vamos a aprender todos y no nos vamos a persuadir, sino que vamos a saber. Si en algún momento el podcast hizo algún bien a tu vida, bueno, pues dilo, en qué momento, por qué, quién dijo. Probablemente te sorprendas y caigas en la conclusión de que le estás dando mucho más crédito al podcast del que merece, ¿no? Luego entonces, esa es la motivación de ese ejercicio, ¿no? Hasta aquí dejamos. Si quieren seguir leyendo o si quieren checar cómo concluye el capítulo de Platón y la retórica, compren los diálogos de Platón y ahí seguramente lo van a encontrar. Chingón estar compartiendo estas ideas con ustedes.